Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Estamos abordando en la asignatura de genética humana las leyes de la herencia, la primera ley de Mendel y la segunda ley de Mendel. En esta ocasión vamos a enseñarle en detalles cómo se realiza un cruzamiento monohíbrido y díbrido. No se vaya. Soy el doctor Roberto Lardoé Ferrer, genetista clínico, y este es su canal donde aprende los detalles del mendelismo. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardoé Ferrer. ¿Cómo se realiza un cruzamiento monohíbrido y díbrido? Bueno, precisamente vamos a ver la relación que tiene la meiosis como mecanismo celular, la fundamentación que tiene como mecanismo celular y los cruzamientos. He visto en algún video en YouTube que no se explica muy bien el cruzamiento dihíbrido, no se explica adecuadamente y precisamente porque no se demuestra la relación que tiene este mecanismo de la meiosis 1 con la segregación independiente de los genes hacia gametos diferentes. Yo les prometo que en este video vamos a abordar los detalles y estoy convencido que usted se va a ir de esta conferencia con todas las dudas aclaradas. Bueno, vamos a comenzar con el primer problema. Se conoce que el pelaje negro de los ratones es una característica dominante y en ellos está determinado por el gen B grande, el gen dominante B grande, y el pelaje carmelita por el gen B pequeño. Entonces, yo les pido que represente el cruzamiento, el cruce de camadas de ratones de pelaje negro. Camadas de ratones de pelaje negro. También les digo que pronuncie la proporción genotípica y fenotípica que se observa, mencione la ley de Mendel que se manifiesta y, por supuesto, cómo se pudiera explicar este mecanismo durante el proceso de meiosis. Bueno, como estamos abordando el cruzamiento de un carácter determinado, que es en este caso el pelaje, el color del pelaje de estos ratones, entonces estamos abordando un cruzamiento monohíbrido. Y si es un cruzamiento monohíbrido, entonces se cumple la primera ley de Mendel o la ley de la segregación de los genes a los diferentes. En este esquema ustedes van a observar dos individuos de pelaje negro. Genotípicamente perfectamente puede ser homocigótico dominante ambos, o sea, B grande, la combinación de dos genes dominantes. En ese caso, tienen la probabilidad de un 100% de tener camadas de ratones con pelaje negro en el 100% de los casos. Este puede ser una posibilidad, pero lo más frecuente es que estos individuos sean heterocigóticos. Recordar que estamos hablando que el pelaje negro está determinado por un gen dominante. Está determinado por un gen dominante. Si es un gen dominante, entonces se designa con la letra mayúscula, en este caso B, B mayúscula. Como el gen dominante B mayúscula enmascara la expresión fenotípica de la otra característica biológica, que es el pelaje carmelita o castaño, entonces ambos ratones van a tener pelaje negro, heterocigóticos desde el punto de vista genotípico. Ahí ustedes van a observar dos cromosomas homólogos donde se representa el locus para ese gen. El locus negro, ejemplo, puede ser el cromosoma materno y el locus castaño debe ser el cromosoma paterno. Y en cada uno de esos loci se encuentra el gen B grande o B mayúscula y el gen B minúscula. Así es como nosotros lo tenemos que representar. Cuando ocurre el proceso de meiosis, durante la meiosis 1 se separan los cromosomas y durante la meiosis 2 se separan las cromátides. ¿Qué sucede? Que durante la meiosis 1 se van a formar 4 gametos. De manera que recuerden siempre que durante la meiosis 1 se forma una tétrada. Pero aquí no está representado la tétrada. Pero recordar que la tétrada está dado por una cromátide idéntico a donde se encuentra el gen dominante y otra cromátide idéntico donde se encuentra el gen recesivo. Cuando se separan los cromosomas, vamos a ver como un par van a ir para una célula y otro par irán para la otra célula.
Ya en la segunda división meiótica se separan las cromátides. Y cuando se separan las cromátides, se separan los genes. Ahí es donde está la primera ley de Mendel. En un gameto va el gen B mayúscula, es decir, el gen dominante. En otro gameto, el gen B minúscula, el gen recesivo. Y esto mismo pasa con el otro ratón. Cuando ocurre el proceso de fecundación, fíjense las posibles combinaciones que se van a obtener. Homocigótico dominante en un 25%, heterocigótico en un 50% y homocigótico recesivo en un 25%. Cuando le preguntamos cuál es la proporción fenotípica, entonces pueden decir que es 3:1 o 75% de ratones de pelaje negro y un 25% de camada de ratones de pelaje castaño. Entonces, cuando decimos la proporción genotípica, nos estamos refiriendo al genotipo, es decir, 1:2:1, es decir, un 25% homocigótico dominante, un 50% heterocigótico y un 25% homocigótico recesivo. Eso es un cruzamiento monohíbrido donde se evidencia la primera ley de Mendel. Es importante tener presente que estos son probabilidades que se van a repetir en cada gestación de estos ratones. No es que esta pareja de ratones va a tener 4 ratoncitos nada más. No, que estas son probabilidades que se repiten en cada gestación. Y las probabilidades no tienen memoria. Por lo tanto, ese par de ratones de pelaje negro perfectamente puede tener una camada de ratones de pelaje castaño. Entonces vamos a ver específicamente la aplicación de la primera ley de Mendel ya con una situación clínica, es decir, con un problema de una enfermedad hematológica muy frecuente en Angola y que es una situación real. Y así dice, una mujer angolana de 22 años de edad llega a la consulta de genética preocupado porque su hermano tiene anemia falciforme. Es una doença muy frecuente en Angola. Ella teme transmitir la enfermedad a sus descendientes. Ella clínicamente está normal, pero se preocupa porque puede portar el gen. Es una persona que está bien preparada, es una persona que es universitaria y se da cuenta de que se trata de una enfermedad hereditaria. Entonces, ella está interesada en casarse con un joven que, por supuesto, no tiene antecedentes de la enfermedad. Según él, no existe antecedentes de enfermedad en la familia. Y ambos necesitan saber cuál es la probabilidad que ellos tienen de tener descendencia afectada. Ellos saben que es una enfermedad muy frecuente en el país y no hay necesidad de que se tenga antecedentes de la enfermedad en ambas familias para que ellos sean, en este caso, portadores. Digo portadores porque clínicamente ambos individuos son aparentemente normales. Entonces usted como médico le solicita una electroforesis de hemoglobina para esa joven y se determina que tiene una hemoglobina AS, es decir, es portadora. Cuando se dice que es portadora es porque presenta un gen dominante y presenta un gen recesivo. El gen recesivo causante de la enfermedad, pero que ella clínicamente no tiene ninguna manifestación clínica, precisamente porque el gen dominante enmascara el efecto deleterio del gen recesivo. Entonces, yo le doy esta información porque ustedes no tienen por qué saberlo. Si es una enfermedad determinada por un gen recesivo y les digo la letra designado con la letra A y la hemoglobina de su esposo no se ha caracterizado bioquímicamente, entonces, ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es el asesoramiento genético? ¿Qué es lo que le podemos decir a esta joven universitaria sabiendo las leyes de Mendel, la primera ley de Mendel en este cruzamiento monohíbrido? Bueno, precisamente hay que definir si su esposo es heterocigótico o su enamorado es heterocigótico, porque ya sabemos que ella es portadora. Y si ella es portadora, genotípicamente es heterocigótica, A mayúscula, A minúscula. Entonces, si su esposo es heterocigótico, vamos a representarlo de esta manera. Heterocigótico para ambos caracteres. Ahí ustedes pueden visualizar en la diapositiva los genotipos separados por una letra X, que significa cruce, cruzamiento. Y entonces tenemos que hacer cumplir
la primera ley de Mendel, que es la segregación de los genes hacia los gametos. Se segrega en el 50% de los gametos el gen dominante y en el 50% de los gametos el gen recesivo. Y de esta manera también en el enamorado. Cuando ocurre el proceso de fecundación, entonces vamos a obtener un 25% homocigótico dominante, tenemos un 50% heterocigóticos y tenemos un 25% homocigótico recesivo. Para que el gen de la enfermedad se manifieste, tiene que estar en doble dosis, es decir, genotípicamente homocigótico recesivo. Entonces, ¿qué probabilidad tiene esta persona si se casa con este hombre y si el genotipo es portador como ella? Bueno, precisamente un 25% en cada gestación, un 25% en cada gravidez. Tiene una probabilidad de tener descendencia con anemia falciforme. O sea, 75% saludables y 25% enfermos. Cuando estamos hablando de saludables o enfermos, nos estamos refiriendo al fenotipo, a la expresión observable, ya sea en lo bioquímico o en lo morfológico. Cuando estamos hablando de frecuencia genotípica, nos estamos refiriendo a la probabilidad en que aparecen cada uno de estos genotipos. Ahora vamos a abordar otro ejemplo. Fíjense cómo acá, antes de abordar el ejemplo, hemos señalado de que existe un 50% de probabilidad de ser portadores. Llama la atención esto porque ella tiene probabilidades de tener descendencia genotípicamente parecido a ella. Lo cual, lo más importante de todo esto es que van a ser clínicamente normales, tienen la probabilidad 50% de transmitir el gen mutado. Ahora, si el enamorado es enfermo, o sea, puede ser de que sea hemoglobina SS, por lo tanto, genotípicamente es homocigótico recesivo. Ya entonces el cruzamiento adopta otra magnitud. Ella es heterocigótica como se muestra acá. Él es homocigótico recesivo porque está enfermo, lo que quizás es un enfermo que está compensado. Y vamos a ver cómo estos van a ser los gametos de la muchacha y el 100% de los gametos van a ser del gen recesivo, van a aportar el gen recesivo del enamorado. Cuando nosotros realizamos el cruzamiento, vamos a obtener un 50% de heterocigóticos y un 50% de homocigótico recesivo. Es decir, que aquí se incrementa la probabilidad de presentar la enfermedad, un 50%. 50% saludables, pero son portadores, y 50% homocigótico recesivo e enfermos porque está en doble dosis el gen mutado. Es importante tener presente que existe la probabilidad de ser portadores en un 50%, pero también puede hacer caso si su enamorado fuese homocigótico dominante. Entonces el cruzamiento adopta esta manera. Un 50% de gametas con gen dominante, un 50% de gametas con el gen recesivo, en el caso de la muchacha, y el 100% de los espermatozoides con el gen dominante. En este caso vamos a ver estas proporciones. Tenemos un 50% homocigótico dominante desde el punto de vista genotípico, desde el punto de vista fenotípico no presenta la enfermedad, y tenemos un 50% heterocigótico o portadores. Sin embargo, fenotípicamente no existe riesgo de tener individuos con anemia falciforme. Es decir, el 100% de la descendencia presentan una hemoglobina normal, aunque existe un 50%, por supuesto, de ser portadores, y estos portadores suelen transmitir el gen mutado, en este caso el gen recesivo. Ahora, esto nosotros lo podemos representar a través de una tabla llamada tabla de Punnett. Aquí ustedes pueden visualizar una tabla de Punnett donde nosotros vamos a representar los gametos en las columnas y los gametos en las filas. Fíjense cómo los gametos se encuentran representados o se encuentran circulados. Bien, para que sean gametos tienen que estar circulados, es importante. Y así se establecen las distintas combinaciones: homocigótico dominante, heterocigótico, heterocigótico y homocigótico recesivo. De esa manera también nosotros podemos realizar el cruzamiento y no está mal, ya sea por una tabla de Punnett o ya sea por el método convencional que habíamos abordado antes. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Bueno, se basa
en la meiosis, sobre todo en la meiosis 1, en la profase 1. Fíjense que la primera estructura son los bivalentes, la segunda estructura son los tetravalentes. Las cromátides no hermanas de esas 4 cromátides van a entrecruzarse, van a recombinarse y se va a obtener un 50% de gametos no recombinantes y un 50% de gametos recombinantes. Al final vamos a obtener 2 tipos de gametos. Uno donde se encuentra la cromátide asociado al gen dominante A y uno donde se encuentra la cromátide donde se encuentra el gen recesivo A. Vamos a ver entonces otro tipo de cruzamiento. Ya este cruzamiento se basa en un cruzamiento dihíbrido. Cruzamiento dihíbrido, ¿por qué? Porque se tienen en cuenta 2 caracteres importantes. Y comenzamos de nuevo en los animales y posteriormente en el ser humano. Se conoce que el pelaje de los ratones de color negro y pelo corto están determinados por genes que se expresan de manera dominante y que lo hemos designado con la letra B grande, B mayúscula y L mayúscula respectivamente. Estamos hablando del color negro y el pelo corto. Y el color castaño y el pelo largo por los genes recesivos, B minúscula y L minúscula respectivamente. Es decir, estimados colegas, estamos aquí evaluando 2 loci que se encuentran en una misma cromátide. Y aquí es donde está la dificultad de los estudiantes de no poder aplicar o de no aplicar la segunda ley de Mendel en un cruzamiento dihíbrido, cuando la segunda ley de Mendel plantea que los genes se segregan independientemente unos de otros hacia los gametos diferentes. Por lo tanto, estimados colegas, nosotros no podemos separar los genes B del gen L, o sea, el gen dominante B del gen dominante L, y no podemos separar el gen recesivo B del gen recesivo L y ni siquiera del resto de los genes. Estos genes tienen una distancia física tal que ocurre un proceso de entrecruzamiento genético. Entonces, vamos a ver cómo se representa el cruce de 2 líneas puras. Vamos a representar la F2, porque recordad que la ascendencia de una línea pura se llama F1. Vamos a expresar la proporción genotípica y fenotípica. Vamos a ver qué tipo de cruzamiento se ha realizado, por qué, y vamos a explicar la meiosis y su relación con la segunda ley de Mendel. Y este último inciso es muy importante para poder explicar por qué nosotros no podemos desvincular los genes B de los genes L, porque realmente lo que sucede como fundamento celular es que los genes se van a segregar independientemente uno de otros hacia gametos diferentes. Y nosotros en un cruzamiento, en una tabla de Punnett, tenemos que visualizar esto como lo que es, porque es de la única manera que el estudiante puede entender la meiosis 1, la profase 1 y la segunda ley de Mendel. Entonces, estimados estudiantes, no se les ocurra realizar una tabla de Punnett donde pongan las letras independientes B mayúscula, B minúscula, L mayúscula, L minúscula. Estos genes se van a segregar independientemente uno de otros, es cierto, pero combinados porque cada uno de estos genes se encuentra en distintos loci de una. Entonces aquí nosotros vamos a ver una línea pura, doble homocigótico dominante, en este caso pelaje negro con pelo corto, y doble homocigótico recesivo, fenotípicamente, pelaje castaño, pelo largo. Fíjense cómo en el esquema de los cromosomas, fíjense en qué nivel se encuentran ambos loci. Ambos loci se encuentran a una distancia física tal que entre ellos se pueden cruzar. Y esto va a traer como consecuencia, estimados colegas, que el 100% de una primera generación filial va a ser doble heterocigótico y por tanto va a dominar el pelaje negro y el pelo corto en los ratones. El pelaje negro y el pelo corto de los ratones. Sin embargo, cuando nosotros cruzamos 2 ratones con el mismo genotipo y obtenemos una F2,
lo que se llama segunda generación filial, entonces vamos a observar estas combinaciones. Miren qué importancia tiene la tabla de Punnett y miren qué tabla tan hermosa donde se demuestra la segunda ley de Mendel. Ejemplo, tanto en la hembra como en el macho, el gen dominante B se está segregando con el gen dominante L. Pero ya en el segundo gameto, el gen dominante B se segrega combinado o recombinado con el gen recesivo L. El gen recesivo B se recombina con el gen dominante L. Y finalmente los dos genes recesivos viajan juntos hacia un mismo gameto. Los gametos que se encuentran en los extremos, B mayúscula, L mayúscula, B minúscula, L minúscula, no participaron en el proceso de intercruzamiento genético. Se refieren a esas cromátides que se encuentran a ambos lados, en los extremos de esa tétrada. Sin embargo, los dos gametos que se encuentran ahí, o sea, los que se encuentran dentro, el B mayúscula, L minúscula y el B minúscula, L mayúscula, son las cromátides que participaron en el proceso de crossing over que resultó en una recombinación genética. Así es como se deben de mencionar, así es como se debe de plasmar los gametos en un cruzamiento dihíbrido, estimados colegas. Repito, es incorrecto poner como gametos B mayúscula, B minúscula, L mayúscula, L minúscula como gametos independientes, porque ahí usted no está demostrando que los genes se segregan independientes unos de otros. Usted no está demostrándole a su estudiante la segunda ley de Mendel. Entonces, estimados profesores, explíquenle a sus estudiantes verdaderamente cómo ocurre el fenómeno de la meiosis 1, cómo ocurre la segregación de las cromátides y con ella cómo ocurre la segregación independiente de los genes. En un cruzamiento dihíbrido donde se están evaluando dos caracteres fundamentales, los genes que determinan las características biológicas que forman parte de ambos caracteres se tienen que segregar independientemente uno de otros. Claro está, existen excepciones de la segunda ley de Mendel, que es otro tema que se puede abordar en otro momento. Muchas veces existe una distancia física tan pequeña entre dos genes que se cosegregan juntos hacia un mismo gameto. Y es cuando decimos que hay una ligación genética o que los genes se segregan ligados uno con el otro. Pero estamos abordando aquí la segunda ley de Mendel, lo que normalmente sucede cuando hay una distancia física lo suficientemente grande como para que esos genes dominantes y recesivos se entrecrucen independientemente uno de otros y viajen hacia gametos diferentes. Segunda ley de Mendel, cruzamiento dihíbrido. ¿Cómo se obtienen los gametos? Y ahí se los quiero explicar de una manera didáctica. Ejemplo, en un individuo existe doble heterocigosis, tanto para los genes A como para los genes B, tanto para un carácter como para el otro, o sea, el color del pelo y el tamaño del pelo. El que es heterocigótico, vamos a ver lo siguiente. El gen dominante A se combina con el gen dominante B y se forma el primer gameto. El gen dominante A se combina con el gen recesivo B y se obtiene el segundo gameto. Ese gameto es un gameto recombinante. El tercer gameto es el gen recesivo A con el gen dominante B. Entonces ese es el otro gameto que se recombinó. Y finalmente el gen recesivo A con el gen recesivo B, que se corresponden a dos cromátides que no participaron en la recombinación genética, en el proceso de entrecruzamiento genético. Entonces fíjense cómo se observan los gametos antes de proceder a realizar el cruzamiento. En este caso es lo mismo que sucede cuando se forma la tétrada. Aquí nosotros tenemos una tétrada en la fase paquiténica. Cuando ocurre el proceso de entrecruzamiento genético, mire lo que pasa. El gen recesivo B va para, en este caso, fíjense las combinaciones. Aquí podemos tener, fíjense aquí las combinaciones. El gen recesivo B se entrecruza en una cromátide azul y encontramos el gen dominante B mayúscula
se cruza en una cromatide, roja. Es decir, en el primer esquema, normalmente es la tétrada que se forma en el paquiteno y que representa el genotipo que se encuentra arriba, heterocigótico para A y B. Y en la fase paquiténica ocurre el entrecruzamiento genético. Fíjense cómo existen dos cromátides, tanto la azul, A mayúscula, B mayúscula, como la roja, A minúscula, B minúscula, que no participan en el proceso de crossing over y que justifican específicamente los gametos no recombinantes. ¿Quiénes son las cromátides que se recombinan? Las cromátides no hermanas de esos cromosomas homólogos, siendo A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula. Fíjense cómo cada uno de estos gametos representan cada una de estas cromátides. Entonces logran entender cómo antes de realizar el cruce de dos individuos doble heterocigótico, cómo primero tenemos que formar los gametos y una vez que se forman los gametos, entonces proceder al cruzamiento de ellos. Eso es importante, estimados colegas, que se lo aprendan de esa manera, que lo razonen, que lo interpreten, que lo analicen sobre todas las cosas, siguiendo y cumpliendo con los principios que estudiaron de la meiosis número 1, específicamente el crossing over o en genético. ¿Cuál es el segundo paso? Realizar nuestra tabla de Punnett, colocar cada uno de los gametos en las columnas. Estos son los gametos de un progenitor y encontramos en la fila los otros gametos. Y procedemos entonces a la combinación de las letras. Recordad que las letras de un mismo tipo tienen que estar juntas, o sea, las letras A juntas y las letras B juntas. En este caso, fíjense cómo existe una proporción de 9 individuos de ratones con pelaje negro y pelo corto, porque en todas ellas domina la letra A mayúscula y la letra B mayúscula. Vamos a observar 3 proporciones de ratones con otras características fenotípicas, que en este caso es pelaje negro con pelo largo. Tenemos 3 proporciones de pelaje castaño con pelo corto y encontramos una proporción de individuos con pelaje castaño y pelo largo. Entonces, fíjense cómo existe una proporción de 9 es a 3, es a 3, es a 1. 9, lo que está representado con el color amarillo, 3 representado con el color verde, 3 representado con el color carmelita y 1 representado con el color rojo. Si nosotros evaluamos, en vez de la proporción fenotípica, la proporción genotípica, entonces ya tenemos que tener otras proporciones, que en este caso es 4, es a 2, es a 2, es a 2, es a 2, es a 1, es a 1, es a 1, es a 1. Todo ello van a dar 16 combinaciones posibles. Los invito en la casa a que realicen un cruzamiento trihíbrido. Ya no es ni monohíbrido ni dihíbrido, sino trihíbrido, donde se tienen en cuenta 3 pares de genes responsables de 3 características diferentes. ¿Cuántas combinaciones pueden existir? ¿Cuán grande será esa tabla de Punnett? Bueno, esto se lo dejamos de tarea para profundizar en estos temas. Si nosotros analizamos la segunda ley de Mendel en este esquema, en el primer esquema, en la primera figura, representamos los bivalentes con 2 loci. Un primer loci representado por sus alelos A mayúscula, A minúscula, que representa el color de la piel, y un segundo loci y un segundo locus representado por los genes B mayúscula y B minúscula, que representa el tamaño del pelo. Entonces, durante el proceso de cigoteno se forma el tetravalente, se duplica esta información, en el paquiteno ocurre el crossing over o entrecruzamiento genético y finalmente se van a obtener 2 células con 2 cromátides. Y en una meiosis 2, esas cromátides se van a separar. Al final se van a obtener 4 gametos con 4 cromátides, 2 recombinantes y 2 no recombinantes, o sea, un 50% recombinante y un 50% no recombinante. Esa es la fundamentación
estimados colegas, de la segunda ley de Mendel en un cruzamiento dihíbrido. Entonces, estamos en condiciones de abordar este ejercicio ya en la parte clínica. O sea, ya pusimos un ejemplo en los animales. Ya en la conferencia anterior abordamos las herbilias de Mendel, o sea, las plantas, los guisantes de Mendel. Ahora vamos a ver un ejemplo en la práctica clínica. En la rotación de pediatría usted atiende un adolescente con polidactilia posaxial tipo B. Esta es una condición que se caracteriza porque está determinado por un gen dominante. Incluso la madre de la niña conoce que el padre y el abuelo paterno tienen el mismo defecto congénito. Es decir, que estamos abordando que es un defecto congénito que se encuentran en todas las generaciones. Por lo tanto, después vamos a estudiar en un próximo tema que por qué es un gen dominante, se expresa en todas las generaciones. Se sabe que este defecto incluso es determinado por un gen dominante. Pero también usted observa que la niña tiene un glaucoma congénito. Pero el glaucoma congénito está determinado, aquí ustedes lo pueden observar, por un gen recesivo. Y entonces vamos a responder. Probabilidad de tener hijos polidactílicos con glaucoma. Probabilidad de tener hijos polidactílicos sin glaucoma. Probabilidad de tener hijos sin polidactilia, pero con glaucoma. Probabilidades de tener hijos completamente saludables, sin polidactilia y sin glaucoma. Como ustedes pueden observar, estamos ante la presencia de una situación en que estamos evaluando dos defectos congénitos, que para los efectos de la genética clásica se le llaman caracteres. Estamos hablando de dos caracteres. Por lo tanto, este ejercicio no se puede resolver con la primera ley de Mendel, sino con la segunda de Mendel. Ley. ¿Cómo proceder? Bueno, primeramente, organizar el ejercicio. ¿Cuáles son los datos que ofrecen? Los datos que me ofrecen es que la polidactilia está determinada por un gen dominante D mayúscula. Yo le puse D mayúscula, no me pusieron la letra que voy a trabajar. Cuando en un ejercicio no me ponen la letra que voy a trabajar, usted puede seleccionar cualquier letra del alfabeto. En este caso yo le puse D mayúscula. Pero el gen recesivo que determina el glaucoma es gen minúscula. Entonces fíjense qué situación más interesante. Un defecto congénito está determinado por un gen dominante y el otro defecto congénito, como el glaucoma, está determinado por el gen recesivo. De manera que la persona con polidactilia genotípicamente tiene que ser o homocigótico dominante o debe ser heterocigótico. Y la persona con glaucoma genotípicamente debe ser obligatoriamente homocigótico recesivo. Es decir, que el gen debe estar en doble dosis del gen recesivo para que se exprese la información genética. Entonces, podríamos tener dos posibilidades genotípicas en esta niña. O puede ser de mayúscula, G minúscula, G minúscula, o de mayúscula, de minúscula, G minúscula, G minúscula. Fíjense cómo se debe de representar un genotipo, estimados colegas, cuando estamos abordando dos caracteres diferentes. En este caso, la polidactilia y el glaucoma. Un par de genes se tienen que colocar primero y a continuación el otro par de genes responsable de la otra característica o del otro carácter. Entonces, una persona saludable tiene el genotipo de minúscula, G mayúscula, G mayúscula. Se supone que esta niña cuando crezca se va a casar con una persona saludable, es decir, que ni tenga glaucoma, que ni tenga polidactilia, quizá porque está buscando que ese defecto congénito no aparezca en la descendencia. Estos son los datos que nos ofrece el ejercicio. Estos son datos que ustedes tienen también que producir de la información que nos da el ejercicio. En ese sentido, entonces vamos a aplicar el primer cruzamiento donde es D mayúscula, G minúscula, con D minúscula, G mayúscula, G mayúscula. ¿Qué es lo primero que tenemos que crear? Los gametos. Y para crear los gametos, entonces ellos se tienen que segregar independientemente unos de otros. El 100% de los gametos en la niña va a ser D mayúscula, G minúscula.
todas van a ser de esta manera. El 100% de los gametos del futuro esposo va a ser D minúscula, G mayúscula. Fíjense cómo todos los gametos van a tener los mismos genes. Y me pregunto, ¿es necesario realizar una tabla de Punnett en este sentido? No, vamos a invertir tiempo. Porque si yo selecciono un gameto, solo un gameto del sexo masculino y solo un gameto del sexo femenino, es suficiente para dar una respuesta. Y por lo tanto, no hay necesidad de llenar cada una de estas casillas. En este sentido, lo que hacemos mejor es este cruzamiento, donde el 100% de los gametos en la niña es D mayúscula, G minúscula, y el 100% de los gametos del futuro esposo es D minúscula, Y mayúscula. Cuando se realiza la fecundación, vamos a obtener doble heterocigótico, tanto para la polidactilia como para el glaucoma. Como sabemos que la polidactilia está determinada por un gen dominante, yo puedo decir que tiene una probabilidad de un 100% de que la descendencia tenga la polidactilia. Sin embargo, no va a ser glaucomatosa como ella. Esa es la gran ventaja, que ella tiene los dos defectos congénitos, pero al menos en la descendencia se va a manifestar el defecto congénito que se expresa debido a un gen dominante en estado heterocigótico. Pero como el glaucoma, para que se exprese, tiene que estar en doble dosis del gen recesivo, en este caso el 100% de la descendencia va a ser heterocigótico y por tanto no va a expresar la enfermedad. 100% de probabilidad de tener polidactilia y 0% de tener. Sin embargo, aquí tenemos otra situación. Aquí tenemos otra situación, que es el caso en que ella sea heterocigótico para la polidactilia. Entonces vamos a tener dos posibles gametos de mayúscula G minúscula y de minúscula G minúscula. Y bueno, el futuro esposo va a tener el 100% de los gametos D minúscula, G mayúscula. Aquí vamos a tener una proporción de un 50%, 50%. 50% de individuos polidactílicos, pero no glaucomatosos, ¿bien? Y 50% de individuos sanos, ni polidactílicos ni glaucomatosos. Conclusión, en la descendencia, ya sea con un genotipo o con otro, ella no tiene riesgo de transmitir el glaucoma que presenta. O sea, tiene una probabilidad de un 50% de tener polidactilia y 0% de glaucoma. Entonces, ante las preguntas, probabilidad de tener hijos polidactílicos con glaucoma es un 0%. La probabilidad de tener hijos polidactílicos sin glaucoma es un 50%. La probabilidad de tener hijos sin polidactilia con glaucoma es un 50%. Y la probabilidad de tener hijos completamente saludables realmente es un 0%. Las leyes de la herencia, tanto la primera ley de Mendel como la segunda ley de Mendel, nos permite realizar razonamientos, interpretaciones que garantizan un adecuado asesoramiento genético a una familia, a una pareja que necesita información sobre la futura descendencia. Espero que este encuentro le haya sido de gran utilidad para todos ustedes y una vez más demostrar a través de este canal cómo es que realmente ocurren los eventos de meiosis 1, meiosis 2 vinculados con las leyes de la herencia. Recuerden, no se segregan los genes independientes en cada gameto. Los genes se segregan independientemente uno de otros, es cierto, a gametos diferentes, pero siempre teniendo en cuenta que estos genes independientes se encuentran en loci diferentes y por tanto en cada uno de los gametos, en un cruzamiento de híbrido, vamos a tener una combinación de ambas, ya sea gen dominante con dominante, o gen recesivo con recesivo, o gen dominante y recesivo de manera alternante, o sea, obteniendo 4 gametos fundamentales. Entonces, en la próxima conferencia vamos a abordar un sistema de ejercicios que perfectamente pueden salir en un examen parcelar de genética humana para posteriormente ya comenzar con la transmisión
de mutaciones simples o los diferentes patrones de herencia que pueden estar presentes en las distintas enfermedades en el humano. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.